Para tener todos los detalles me enlazo hasta la ciudad de Cuernavaca con Guillermo Correa. Guillermo, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Con el gusto de saludarles desde el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y sí, tal como lo adelantas, y aún cuando todavía se están manejando muchas versiones de cómo es que ocurrieron estos hechos, lo cierto es de que 6 personas de entre 20 y 30 años de edad, a lo mucho, fueron atacadas con armas de fuego de grueso calibre en un domicilio ubicado en la calle de Aguatepec, en la colonia Antonio Barona de Cuernavaca, una de las zonas consideradas en este municipio con altos índices delictivos en el estado, y que particularmente aquí en Cuernavaca se caracteriza por eso, y donde radican también particularmente personas originarias de Guerrero y Estado de México que han venido a establecerse en esta zona. A este lugar, tras esta agresión, acudieron elementos de la Policía Morelos tras una llamada anónima registrada, como les digo, las primeras horas de este viernes. Los hechos se pudieron haber registrado pasadas las 3 de la mañana en una casa donde habitaba Ángel Enrique, de 23 años, propietario al parecer de esta casa, quien acompañado de otras 5 personas fue sorprendido. Ángel Enrique en específico habría resultado herido de gravedad y llevado al hospital de urgencia, pero dadas las lesiones finalmente perdió la vida allá en el nosocomio. Los fallecidos, de acuerdo a versiones extraoficiales y preliminares, son Moisés, de 25 años, Fernando, de 30, Héctor, de entre 20 y 25 años, otro joven que no ha sido identificado, y José Arturo, de 17 años. En esta vivienda también se encontró con vida y sana de la agresión a la supuesta propietaria de la vivienda, de unos 21 años de edad, con una bebé, quienes están ya bajo la protección de la Fiscalía en general. En entrevista realizada en el marco de la segunda sesión ordinaria de la zona centro de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que este viernes se realiza en Zumilla, en la zona conurbada de Cuernavaca, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, cuestionado sobre este hecho de violencia, informó que en este domicilio se encontraron elementos balísticos de alto calibre y también algunas dosis de droga, y una de las hipótesis es precisamente que podría haber sido un ataque por narcomenudeo. Sin embargo, aclaró que esto será ya informado a detalle por parte de la Fiscalía General de Justicia conforme avancen las líneas de investigación. Y si me lo permiten, vamos a escuchar parte de lo que dijo el comisionado estatal de seguridad, el almirante Ortiz Guarneros. Había muy detenidos, la dueña de la casa, una joven de 20 años y un bebé de 1 año, que estaban ahí, los cuales pues ya la Policía de Investigación Criminal los está interrogando en calidad de testigos, no de detenidos. Y bueno, esperaremos los resultados que arrojen la entrevista que le está haciendo la Fiscalía a ellos, y para poder sumarnos a la búsqueda de las personas que hicieron esto, ¿no? Los indicios del balísticos que se encontraron nos demuestran que son armas de alto calibre. Entonces, pues sí, podemos pensar que es una banda de sicarios que ejecutaron estas personas. Es lo que daba a conocer el comisionado estatal de seguridad, y este hecho precisamente se dio unas horas de la inauguración de la segunda sesión ordinaria de la zona centro de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, donde asisten este viernes los fiscales de Puebla, la Ciudad de México, Hidalgo, Tlaxcala y el Estado de México, para abordar diversos temas a puerta cerrada, como son la revisión de estrategias que pudieran homologarse a fin de mejorar la Procuración de Justicia, disminuir índices delictivos y coordinar trabajos para el avance institucional entre estados y federación en investigación criminal. En este acto inaugural también, si me lo permiten, pues habló sobre estos temas el gobernador Cuauhtémoc Blanco, quien, sin ahondar mucho en el detalle, como parte de su discurso, pues se refirió a los grandes pendientes de la seguridad y la procuración de justicia. Correcto. Pues ahí es que la lucha es abierta, constante, frontal, cada vez con resultados más positivos en busca de la paz social. El supremo valor de esta reunión es fortalecer el espíritu del trabajo coordinado. El combate aislado no garantiza buenos resultados. Aquellos que operan al margen de la ley se han fortalecido con sus alianzas y organizaciones.
Bueno, pues es parte de lo que ha ocurrido en torno a este hecho de violencia realizado en las primeras horas de este viernes aquí en la capital del estado de Morelos. Vaya viernes allá en Cuernavaca. Guillermo, en verdad, muchísimas gracias por la información, por el reporte muy puntual y un saludo hasta Cuernavaca. Saludos, buen fin de semana. Buen fin de semana, Guillermo Correa, del Instituto, periodista del Instituto de Radio y Televisión Morelense,